Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar, me da mucho gusto saludarles en una entrevista más detrás de la noticia a través de Canal Gente Libre. Recuerden nuestra dirección en internet www.canalgentelibre.mx. Entrevistamos al secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Cue. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Alfredo, qué gusto estar otra vez aquí en tu espacio. Gracias por abrirnos otra vez tus puertas. Nos da mucho gusto saber y leer que a pesar de la terrible emergencia que vivimos recientemente, Oaxaca está de pie, por un lado. Y por otro lado, la vida continúa y el trabajo de la Secretaría, si bien es cierto que incide en la atención a esta emergencia, no desatiende todos sus programas. Es correcto, Alfredo. La realidad es que vivimos la tragedia más grande en los últimos 100 años en nuestro estado. El sismo del 7 de septiembre afectó a 800,000 personas en el Istmo, que en un inicio fueron afectadas en sus servicios básicos, y hoy en día estamos ante un nicho de alrededor de 180,000 personas que son afectadas por el paso de este temblor. Pero como tú bien lo dices, el gobierno de Alejandro Murat sigue presente, sigue caminando, jamás se frenó ni la ayuda de gobierno, ni la atención durante la emergencia, pero tampoco todas las demás acciones de gobierno que como funcionarios públicos y servidores estamos obligados a ejercer aún y cuando tengamos este tipo de emergencias. Del total de programas que atiende, ¿nos puede recordar el número? Sí, claro, por supuesto. Mira, en primer lugar, Alfredo, déjame aprovechar esta pregunta para explicar lo que desde un inicio de la administración hemos platicado sobre nuestra política social. Nosotros entendimos que el combate a la pobreza y el desarrollo social no podía ser materia de una sola dependencia. Para que pudiésemos lograr tener un impacto positivo en los indicadores de medición de pobreza, tendríamos que direccionar los demás esfuerzos de distintas dependencias a esos grupos vulnerables que ya tenemos identificados hoy en día en el Estado. Pongo un ejemplo muy claro: la construcción de una carretera o de un puente, que si bien no es materia propia y directa de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene un impacto en el combate a la pobreza y en el desarrollo social. Por eso hemos venido articulando a través de la Estrategia Nacional de Inclusión que todos los esfuerzos de las dependencias que son parte de esta estrategia vayan direccionados a estos grupos vulnerables que ya tenemos identificados en un padrón de 2.8 millones de oaxaqueños. Pero además de eso, además de direccionar los programas tanto federales como locales a estos grupos vulnerables, la Secretaría de Desarrollo Social, como muchas personas saben, y si no es un gran espacio para informarlo, cuenta con distintos programas que van destinados a estos grupos vulnerables, pero que además se han venido incorporando en este mismo año, porque nosotros recibimos la dependencia con un solo programa social, que era el de útiles y uniformes escolares. Hoy en día vamos juntos a la escuela, pero además de ese programa, durante esta administración y con el mismo presupuesto que se tenía el año pasado, se echaron a andar las caravanas de desarrollo social, que son las unidades móviles. Se reactivó el programa de bienestar para discapacitados, que lo hacemos a través del DIF. Tenemos el programa que implementamos también nosotros de crédito a la palabra de la mujer. Tenemos las ferias de economía solidarias que van a incentivar el desarrollo regional y económico de cada una de nuestras 8 regiones. Y con esta gama de programas hemos venido acompañando a los demás programas que ya traía la federación. Ninguno de estos programas se ha detenido por el paso de la contingencia. Es más, con mucho entusiasmo aquí en este medio puedo informar que hemos terminado ya de dispersar alrededor de 1 millón de uniformes escolares en el último mes y medio. Cuando estábamos en plena contingencia, la Secretaría siguió el programa de Vamos Juntos a la Escuela. Terminamos ya también de entregar los 500,000 útiles escolares que van a los 975,000 alumnos en el interior del estado. Es decir, la nota es que el gobierno de Alejandro Murat no se detiene. Por más grande que haya sido la contingencia, las acciones de gobierno siguen estando ahí presentes. Esto tiene un impacto social muy trascendente, enorme, que coadyuva a garantizar la gobernabilidad, que es un aspecto que poco se observa. Es correcto. Mira, yo atribuyo a título personal, y estoy seguro que tú también lo has de compartir, que gran parte de los problemas de gobernabilidad y de los conflictos que se originan en nuestro estado
es por la pobreza en la que vivimos en Oaxaca. Por supuesto. Luego, entonces, el desarrollo social y el combate a la pobreza debe de ser la columna vertebral de un gobierno como el de nosotros. Así lo entendió el gobernador Alejandro Murat, así me instruyó a mí que pudiésemos coordinar los esfuerzos de las dependencias para que hubiese más economía, más empleo, más ingresos y menos pobreza. No podíamos dejar a un lado todos los programas sociales que ya existían, pero esos programas sociales al final del día tienen un grado, un toque de asistencialismo, pero que ha sido y ha venido implementándose en el Estado por el lapso de los años y que además, sin lugar a dudas, apoyan a los grupos vulnerables. Seguimos manteniendo muchos programas tanto de la Federación, seguimos con los programas que teníamos en el gobierno del Estado, pero ahora le estamos apostando a que la mejor política social y la mejor manera de combatir la pobreza es incentivando la política del desarrollo económico. Por supuesto, con nuestro hermano mayor Benito Juárez aprendimos que lo que no hagamos por nosotros mismos, nadie lo hará. Es correcto. Indiscutible. Por otro lado, hay algo que me llama poderosamente la atención en materia de desarrollo social. Sé que el gobernador es un joven, inteligente, preparado, pero también audaz y a veces hasta temerario. Hace algún tiempo declaró que en 2018 era posible abatir la pobreza. Estamos hablando de 2.8 millones de habitantes, el 50% de los casi 4 millones de oaxaqueños. Es muy importante esta pregunta que haces porque en algún momento se descontextualizó esta declaración que hizo el gobernador Alejandro Murat. Nosotros desde un inicio, por instrucciones de nuestro gobernador, hicimos una hoja de ruta donde tuviéramos metas a corto, mediano y a largo plazo. Nuestra meta a corto plazo, que eso es lo que el gobernador mencionó en ese momento, es ir por los más pobres, las personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema. En este padrón de 2.8 millones de oaxaqueños que se encuentran en condiciones de pobreza, hay 1.1 millones de oaxaqueños que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, es decir, tienen 2 o más carencias sociales de las cuales mide el Coneval. Cuando hicimos el cruce de información entre los padrones estatales y federales, encontramos que había 272.480 oaxaqueños que se encontraban a una sola intervención de acciones, ya fuese de gobierno federal o local, para transitar de ser pobres extremos a ser pobres moderados. Vamos por esos 272.000 oaxaqueños de aquí a 2018. Esa es la meta que el gobernador nos fijó y a mediano plazo vamos a lograr que baje en 4 puntos la pobreza extrema en nuestro estado, y la meta a largo plazo, mi querido Alfredo, es lograr que cambie la mentalidad de la política social de nuestro estado y que entendamos que el mejor desarrollo social es el desarrollo económico, que haya mucha más economía en cada una de las 8 regiones, que haya mucho más desarrollo regional, que nuestros artesanos, pequeños productores, pequeños agricultores, campesinos, vean en la capacitación la herramienta que haga que ellos puedan lograr tener un mayor ingreso, lograr tener quizá un autoempleo o también que la inversión los emplee y que así generemos más dinero y menos pobres. Este largo plazo en el marco de este gobierno de Alejandro Murat tiene como fecha límite el 2022 o va más allá. Nosotros creemos que en un gobierno lo más importante es la trascendencia. Claro. Y nosotros vemos a largo plazo como dejar nuestra huella, que el gobierno de Alejandro Murat pase a la historia como el gobierno que entendió que el paternalismo y el asistencialismo no servían, que el paternalismo y el asistencialismo lo único que hacían era, como dicen ahí, en patear el bote y patear el bote y patear el bote. Nosotros aspiramos a ser pioneros de que Oaxaca se vuelva un estado laboratorio de las mejores prácticas de política pública en materia de desarrollo social y de combate a la pobreza. Y aquí es muy importante, Alfredo, recalcar que a 10 meses de gobierno hemos sido reconocidos no solamente en todo el país, no solamente los demás estados voltean a ver a Oaxaca como un estado que está haciendo bien las cosas. Ya tuvimos la oportunidad de ir a la ONU a exponer la política pública de Alejandro Murat, totalmente alineada a la Agenda 2030 de la ONU, y también con mucho gusto y también con un tanto de nostalgia puedo informarle aquí a tu auditorio que fuimos invitados a que este 24 y 25 de octubre pudiésemos participar en Uganda, también en una agenda de la ONU, como un estado pionero
en aterrizar la Agenda 2030 de la ONU en los gobiernos locales. Tomamos la decisión de que no deberíamos de estar en Uganda cuando estamos pasando por una crisis como la que estamos viviendo en el Istmo, y cuando además tenemos que estar trabajando por los grupos más vulnerables de Oaxaca. Pero sin lugar a dudas es un reconocimiento que nos voltean a ver a nosotros para asistir a este tipo de foros internacionales. Tuve la oportunidad igual hace 3 semanas de ser elegido para participar junto con el secretario ejecutivo del Coneval en un foro donde hablábamos de la importancia de los sistemas de información para hacer la política pública de desarrollo social mucho más eficiente y mucho más efectiva. Claro, esta premisa sentada por el gobernador Alejandro Murat, que lo que no se mide, no se evalúa, no tiene sentido, es categórica, ¿no? Totalmente, y yo la cambio para positivo. Yo digo que todo lo que se mide se puede mejorar. Claro. Entonces, en la medida en la que nos estemos midiendo todos los días y tengamos metas claras, vamos a poder saber a dónde estamos haciendo bien las cosas, dónde no estamos haciéndolas bien y a dónde nos falta llegar. Y en base a eso poder direccionar cada uno de los esfuerzos que las dependencias hacen en materia no solamente de desarrollo social, sino de su día a día. Secretario, ¿qué fue lo que destacó en estos congresos internacionales? ¿Qué acciones, qué programas, qué estrategias fundamentalmente? Bueno, la gran lección que uno se lleva cuando va a estos foros internacionales, primero que nada es el orgullo de poder decir que en Oaxaca vamos en buena ruta. Recuerdo, ahora que estuvimos en la ONU, nos ponían el ejemplo de países como Alemania y incluso como Chile, en los cuales las secretarías de desarrollo social van de la mano con las secretarías de desarrollo económico. Entender que el mejor desarrollo social es la economía. Y en todos estos foros, todos coincidimos que el asistencialismo y el paternalismo son ahora, hoy en día, causas y pilares de pueblos que siguen hundidos en la pobreza. Tenemos que entender que la mejor política social es la política económica y que la Agenda 2030 debe de ser tomada en cuenta no solamente por los países, sino por los gobiernos locales. Te pongo un ejemplo. El objetivo número 1 del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es erradicar en su totalidad la pobreza extrema. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día en Oaxaca. Vamos por los más pobres, vamos a hacer tiros de precisión, vamos a llevar los programas a donde están las necesidades. Dejemos de improvisar, ya tenemos la información, ahora direccionemos los programas y las acciones e incentivemos que haya una cultura de capacitación y de desarrollo económico. ¿Esta crisis incidirá en estos planes, en estos programas, dada la escasez de recursos frescos nacionalmente, o está ya debidamente previsto para que no haya traspiés? Mira, es bien importante mencionar cómo hemos interpretado nosotros el desarrollo social con esta pregunta que tú haces. Claro. Y aquí aprovecho para contextualizar al auditorio. En el Estado de México, por poner un ejemplo, el presupuesto destinado a la Secretaría de Desarrollo Social Local es de alrededor de 3,000 millones de pesos. En un estado como Puebla, que es nuestro vecino y que además tiene condiciones de pobreza muy similares en la Mixteca poblana a la nuestra, le destinan alrededor de 1,500 millones de pesos anuales a la Secretaría de Desarrollo Social. En nuestro estado, que es el segundo estado más pobre del país, tenemos un presupuesto de 52 millones de pesos para implementarlos anualmente en una política social. Si nosotros pensáramos que con dinero es la manera de hacer las cosas correctamente, no hubiéramos podido hacer nada este año. Nosotros entendemos que para que haya desarrollo social y para que haya una verdadera política pública, se deben de articular todos los esfuerzos de todas las distintas dependencias. Y ese es el papel que hemos nosotros jugado en este gobierno. Al principio yo recuerdo que me decían, en Oaxaca no vas a poder articular, en Oaxaca no vas a poder coordinar. Pues hoy en día, a 10 meses de gobierno, con mucho gusto vemos que nos hemos sumado en equipo, que hemos logrado hacer una coordinación efectiva entre todas las entidades de gobierno y hemos direccionado la política pública a donde están los grupos más vulnerables y nos hemos dado cuenta que no es cuestión de dinero, simplemente es cuestión de voluntad y de incentivar lo que, disculpen que sea tan reiterativo, debe de ser la mejor política social, que haya mayor capacitación, que haya mayor educación y que haya más economía para que haya menos pobreza. Por supuesto. En esta simbiosis, ¿cuántas dependencias federales y estatales confluyen? La Estrategia Nacional de Inclusión tiene
incorporadas a 10 dependencias estatales y 9 dependencias federales. Similares, pero es. ¿por qué? Porque se hacen distintas mesas. Las Claro. carencias que mide el Coneval son la seguridad social, los servicios básicos en la vivienda, la educación, la alimentación, el hacinamiento y la salud. Entonces tenemos que hacer mesas por cada una de esas carencias. Además, tenemos que hacer una mesa de comunicación para que le podamos informar a la gente cuando ya ellos tengan el servicio que les faltaba. Y además en Oaxaca es un estado pionero que implementó una mesa para la mujer indígena. Muy Entonces importante. tenemos también a la CDI y a la Secretaría de la Mujer incorporadas en esta Estrategia Nacional de Inclusión. Mediante proyecciones, en un inicio se hace un diagnóstico y cada dependencia dice cuántas acciones tengo por año, cuántas acciones se pueden direccionar, dónde están esos pobres que necesitan esas acciones. Vamos a una pausa, licenciado Raúl, y volvemos con usted en esta entrevista a través del programa Detrás de la Noticia por Canal Gente Libre. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy les vamos a presentar las mochitas oaxaqueñas. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Jenny, fíjate que muy contenta de presentar contigo estas muchitas oaxaqueñas, pero se preguntarán ¿por qué el nombre de muchitas oaxaqueñas? Claro, porque en Oaxaca a las niñas se les conoce como mochitas. Por eso registramos así nuestra marca. Estas muchitas son bordadas y hechas a mano por mujeres oaxaqueñas. Como pueden ver, su carita y su cabello son finamente bordados. Estas mochitas son de trapo con trajes típicos de las regiones oaxaqueñas. Ah, pero eso no es todo. Aquí está la mochita de la Sierra Norte. Y aquí está la mochita de la costa. ¿Sí o no son impresionantes? Bueno, yo les voy a mostrar esta mochita que es de la Sierra Sur. Véanla muy bien, en la parte de atrás tiene su bordado. Y si la volteamos, tenemos a la mochita oaxaqueña de Valles Centrales. Ah, pero también contamos con esta hermosa mochita oaxaqueña que es del Istmo. Y al darle la vuelta, tenemos a la hermosa mochita oaxaqueña de la Mixteca. También tenemos las mochitas del Papaloapan, Costa de la Mixteca, Cañada y Mije. Estas mochitas oaxaqueñas son un excelente regalo para cualquier ocasión y para cualquier edad. Si quieres adquirirlas, las puedes obtener en Casa Las Máscaras. Te llevas una mochita de trapo doble vista a un costo muy accesible. Precio por introducción, 800 pesos. Puedes contactarnos por Facebook, Casa Las Máscaras, o bien a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Arma tu colección! Estamos en la entrevista con el licenciado Raúl Bolaños Cacho, juez, secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno de Alejandro Murat. Licenciado, se tiene una impresión generalizada que lamentablemente no todos los servidores públicos integrantes del gabinete legal y ampliado han entendido como usted las metas, el esfuerzo, el trabajo incansable del gobernador y de su esposa Ivette Morán. Mira, yo te podría decir, Alfredo, que en la experiencia que yo he tenido, aguantarle el paso al gobernador y a su esposa no es un tema sencillo. Así es. Es un hombre que trabaja incansablemente, Sí, claro, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y que además es impresionante cómo está él al pendiente de cada uno de los temas de cada una de las distintas dependencias. Yo creo que todos mis compañeros del gabinete estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir este ritmo que tiene nuestro gobernador. No te digo que sea cosa sencilla, porque claro, pocas personas tienen este nivel de trabajo y este nivel de intensidad con la que dedican su vida al servicio público. Pero sí te puedo asegurar que todos estamos trabajando al límite de nuestras capacidades por dar los resultados que todos los oaxaqueños día con día nos piden y nos requieren. Una situación que se ha vivido, espero que me confirme que actualmente no ocurre, es un desfasamiento entre el ritmo de trabajo
de los servidores públicos locales comprometidos con su propio trabajo y los delegados federales. Hoy sí están jalando al mismo ritmo que el gobernador y que ustedes, sus colaboradores, los delegados federales. Mira, el gran ejemplo de esto es la tragedia que nos sucedió en el Istmo, Claro. que nos obligó a trabajar como un solo equipo, el gobierno federal y el gobierno estatal. Bien lo dijo el gobernador Alejandro Murat el día que hicimos el anuncio de Fuerza Oaxaca. Tuvimos la oportunidad, mi compañero Alejandro Avilés desde Cedesol y un servidor desde la Secretaría de Desarrollo Social, de coordinar cada uno de los esfuerzos, tanto federales como estatales, durante esta contingencia. Y yo podría decirte, Alfredo, que todos los delegados federales y todo el gabinete de Alejandro Murat trabajó como un solo equipo para que pudiéramos pasar tan rápido de esta etapa de emergencia, que la verdad es que la superamos en una manera que no se ha superado en ningún otro estado. Incluso en Estados Unidos y en Puerto Rico, con las lluvias y el huracán que estuvo por allá, no lograron recuperar los servicios básicos tan rápido como lo hicimos en Oaxaca. Y eso fue gracias a la coordinación y a que todos caminamos en un mismo paso, el paso que nos marcó el gobernador Alejandro Murat y por supuesto el presidente Enrique Peña Nieto. Este es un aspecto a recalcar y a reconocer por los oaxaqueños, licenciado. La presencia inmediata al día siguiente del presidente Enrique Peña Nieto y de su gabinete, con un programa de trabajo muy preciso, asignando responsabilidades a cada uno de los titulares de las secretarías de Estado. Sí, la realidad es que el apoyo de la federación fue inmediato. Yo recuerdo que venía justamente de Jojo el día que sucede el terremoto, porque estábamos también enfrentando las lluvias que se estaban dando en los valles centrales. Claro. No hay que dejar de mencionar, Alfredo, y es muy importante que nuestros televidentes hagan este ejercicio de reflexión del año tan complejo que hemos vivido en cuanto a contingencias naturales. Recordemos que al inicio del gobierno tuvimos el problema de la sequía en el Istmo de Tehuantepec. Muy severa. Después tuvimos un incendio en la refinería de Salina Así Cruz. es. Después, en el mes de junio, tuvimos a Beatriz Incalvin, que incomunicaron a 56 localidades de la Sierra Sur, donde ahí tuve la oportunidad también de coordinar los esfuerzos y los puentes aéreos para que no hubiese crisis humanitaria. En el mes de julio, que tenemos la Guelaguetza, y luego agosto tenemos todas las lluvias en los valles centrales, en Yatseche, en Jojo, que también nos tuvieron muy ocupados y no veníamos saliendo de las lluvias cuando nos entra el terremoto del 7 de septiembre, y luego el 19 de septiembre viene el otro temblor, y el 23 de septiembre nos dan un remate con otro temblor, pero luego llega Ramón, una tormenta tropical que nos afecta a la Mazateca, a la Cañada, a la Sierra Norte y a la cuenca del Papaloapan. Es decir, hemos tenido un año muy complejo en cuanto a contingencias, pero aquí es donde a mí me gusta reflexionar y poner a consideración de todos nuestros paisanos que podrá ser muy grande la fuerza de la naturaleza, pero hemos demostrado este año que no es más grande que la fuerza de todos los oaxaqueños unidos y que la fuerza del gobierno de Alejandro Murat, que trabaja haciendo equipo con la federación. Desde el primer minuto del terremoto del 7 de septiembre se presentó el equipo y el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto a manifestar su solidaridad con Oaxaca, y no solamente a manifestarla, a trabajar y a ejecutar acciones. Hubo secretarios de Estado asignados por municipio directamente, que estuvieron en campo trabajando incansablemente para lograr superar primero la etapa de emergencia, y ahora estamos trabajando en equipo para que empecemos la segunda fase, que es la reconstrucción y la reactivación económica como tercera fase. Otro aspecto muy positivo, poco observado y menos destacado, es que si bien es cierto que nos han llovido sobre mojado, con gran sensibilidad y visión, no solo política sino humana, el gobernador Alejandro Murat ha convertido estas crisis en oportunidad de crecimiento, no solo de su gobierno y no solo de algunos de sus colaboradores, sino del pueblo en su inmensa mayoría. Mira, ese es un método de pensamiento que yo se lo aprendí al gobernador. Él ve todas las crisis, todas las situaciones complejas, claro, como oportunidades de cambio. Así es. Y mira, yo quisiera aquí hacer también una reflexión. Hasta antes del terremoto pareciera que vivíamos en un estado en el que la división era el común denominador, en el que pareciera que había 8 Oaxacas distintos, en el que pareciera que había una separación entre sociedad civil, gobierno, organizaciones. Y después de este terremoto, yo creo que no hay un solo oaxaqueño que no tenga claro que la unidad es la mayor fortaleza que tenemos en nuestro estado.
Hoy en la mañana lo decía el gobernador, que cuando nos unimos somos invencibles. Claro. Y es así como lo demostramos con esta crisis que tuvimos, con esta contingencia que hemos tenido y que nos hace reflexionar a todos los oaxaqueños. Yo con esa lección me quedo y con esa oportunidad que vio el gobernador y que vimos todos los oaxaqueños de trabajar en equipo y de trabajar en unidad. Usted también es un hombre sensible, un joven político que representa un nuevo valor, esperanzador, y en ese sentido le quiero preguntar, ¿qué hacer ustedes como gobierno y nosotros como ciudadanos, como pueblo, para darle permanencia a esa motivación que facilite resolver los problemas ancestrales que enfrentamos de marginación, de pobreza, etcétera, con mayor facilidad? Participar, Alfredo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad con un gobernador que es un gobernador de puertas abiertas, que nos obliga a todos sus funcionarios a trabajar a través del diálogo, a través de la concordia y que además que escucha a la ciudadanía. Yo creo que el ejercicio que acabamos de ver, que sucedió en el Istmo de Tehuantepec, en el que hubo mucha participación ciudadana, es un ejercicio que nos invita a que participemos activamente en las decisiones de política pública durante los siguientes 5 años y durante los próximos gobiernos que vengan. Yo creo que Oaxaca ya está cansado de marchas, Oaxaca ya está cansado de que las manifestaciones sean un método de presión. Oaxaca lo que requiere es un gobierno que tenga la idea y que tenga la sensibilidad que el propio gobernador le ha venido a imprimir, un gobierno que haga equipo con la sociedad, un gobierno que tome decisiones en conjunto, un gobierno que escuche a todos, un gobierno que haga del trabajo en equipo el pilar fundamental para construir el Oaxaca que todos anhelamos. Así lo dice nuestro eslogan de gobierno: juntos construimos el cambio. Es un tema de solamente trabajar en equipo, trabajar juntos cada uno de las personas que integran la sociedad oaxaqueña. A mí me resulta muy alentador y muy positivo, y así lo he escrito, que sobre todo el gobernador Alejandro Murat se caracterice por su congruencia entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Prueba de ello, se comprometió a gobernar desde las regiones en su toma de posesión, y no solo por la emergencia, ha estado demostrando que viene gobernando desde las regiones. Bueno, aún y con toda la contingencia, el gobernador no ha estado ausente en ninguna de las otras regiones. Ha demostrado que su palabra se cumple, y así nos ha instruido a nosotros a estar de manera permanente recorriendo el estado. Decirte que la Secretaría de Desarrollo Social el día de ayer cumplió 195 giras de trabajo en lo que va del año, lo cual habla de una secretaría que gobierna desde las regiones y que además es nuestra obligación, Alfredo. Oaxaca es un estado tan diverso que basta con salir 2 horas de la ciudad para encontrar otro mundo. Claro. Recuerdo cuando fuimos a San Miguel Peras, para mí fue bastante emocionante ver la calidez humana con la que nos reciben nuestros paisanos, claro, aun y cuando las condiciones en las que viven son sumamente alarmantes, totalmente distinto a lo que uno se pudiera imaginar desde las oficinas. Claro. Y para eso sirven esos recorridos. Primero, para que los servidores públicos con sus propios ojos constaten las condiciones en las que se encuentran las regiones, pero segundo, para que nuestros paisanos se sientan escuchados y vean que hay un gobierno que trabaja incansablemente por ellos. Esto es lo que demandan los oaxaqueños, lo que siempre hemos demandado, todos, en mayor o menor medida: ser escuchados y ser atendidos. Sin lugar a dudas, pero esa, además de que sea una demanda ciudadana, es una obligación del servidor público. Nosotros estamos aquí para servir, a la gente nos debemos, por ellos estamos donde estamos, y a ellos son a los que tenemos que escuchar, y a ellos son a los que les tenemos que resolver. Pero además, hoy en día, yo creo, Alfredo, que lo que más demanda la ciudadanía es honestidad, es transparencia y vocación de servicio público, valores que desgraciadamente se habían perdido en nuestro estado, y que yo tengo la certeza de que ese es el gran legado que el gobierno de Alejandro Murat le va a dejar a Oaxaca. Y estas actitudes giran en torno de un valor superior, elemental, ¿no? Básico, como es el respeto. Por supuesto, tenemos que entender que respetándonos los unos a los otros, vamos a empezar a transitar a través del diálogo, a construir las mejores decisiones que decidan el futuro de los próximos años de Oaxaca.
El respeto es uno de los valores que desgraciadamente en los últimos años pareciera que se perdiera. Pareciera que se pierde el respeto primero al prójimo y después a la figura de gobierno, pero también a la sociedad, porque es un tema recíproco. Así como nosotros podemos decir que hay grupos que no respetan a la figura de gobierno, también tenemos que ser autocríticos y ver que ha habido funcionarios públicos que no han respetado a la ciudadanía. Es un tema de reciprocidad. Para exigir respeto nosotros tenemos que empezar a respetar a nuestra ciudadanía. Definitivamente es un acto de estricta justicia. Es correcto. Ahora bien, una pregunta con jiribilla. ¿A qué atribuye que a pesar de esa permanente apertura al diálogo, con base en la ley, porque es muy categórico el gobernador en este sentido, subsistan grupos, lo ha definido muy claro y muy preciso, grupos de presión, que insisten en chantajear, que insisten en ponerle piedras, no solo al pueblo, sino al propio gobierno? Bueno, yo creo, Alfredo, que es natural cuando hay cambios que existan este tipo de grupos. Yo creo que el gobernador Alejandro Murat está rompiendo paradigmas, está haciendo lo que nadie imaginó que alguien se iba a atrever a hacer, que es construir a través del diálogo las mejores decisiones de Oaxaca. Y todos estos grupos que tú mencionas que ejercen la presión para obtener un fin propio, están viendo que va en serio el gobernador, que va en serio a transformar a Oaxaca, que va en serio a establecer una nueva era para Oaxaca. Y pues evidentemente sus presiones podrán ser álgidas, pero no son más grandes que el deseo de todos los oaxaqueños de ser parte de este movimiento que trabaja en conjunto con la sociedad y gobierno y que construya el cambio que Oaxaca anhela. Llama también poderosamente la atención en este sentido el fuego amigo. Recientemente he demandado a los dirigentes nacionales, estatales, sectoriales, territoriales del partido del gobernador, el Revolucionario Institucional, que no lo dejen solo. Pero lo peor es que no solo lo dejan solo, no lo acompañan con acciones precisas, concretas, trascendentes, sino que incluso le generan conflictos, como la CTM con sus paros, bloqueos, tomas y demás. Mira, yo creo que cualquier solicitud, cualquier acuerdo que quiera llegar una organización se debe de dar mediante el diálogo. Pero debe de ser un diálogo ordenado, responsable y respetuoso, Alfredo. Claro. No podemos nosotros concebir, establecer una mesa de diálogo si estamos partiendo de la base de que se le está faltando el respeto a la sociedad en las calles. Eso es lo que tenemos que entender, Alfredo. Este es un gobierno, sí, de puertas abiertas, el gobernador lo ha dicho, sí es un gobierno que dialoga con todos, pero es un gobierno que trabaja al ras de la ley, que no se equivoca en ejercer la fuerza de la ley cuando hay la necesidad de ello. Y no podemos permitir actos que sean intolerantes, irresponsables e irrespetuosos para con la sociedad. Vamos a una nueva pausa y volvemos con la entrevista con el licenciado Raúl Bolaños Cacho Cue, secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno de Alejandro Murat. Licenciado Raúl Bolaños Cacho Cue, secretario de Desarrollo Social y Humano. Es innegable la trascendencia, lo hemos estado comentando, del desarrollo social y de los retos que se ha fijado esta administración. Hay una ventaja cuando se es joven, se es idealista, se es soñador, se es romántico y se es audaz para romper esquemas, paradigmas. Los adultos, ya no tan jóvenes o jóvenes maduros como yo les llamo, ¿entienden esta actitud del gobernador y de algunos de sus colaboradores más cercanos como usted? Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque estas actitudes, este ímpetu innovador que ha venido a imprimir el gobernador Alejandro Murat, tiene como único fin el desarrollo de Oaxaca, que Oaxaca crezca,
sería muy irresponsable de adultos mayores, de jóvenes o de cualquier miembro de la sociedad, no ser parte de una lucha que estamos haciendo incansablemente para construir un mejor Oaxaca. A veces no nos damos cuenta, Alfredo, que al ponernos el pie a nosotros mismos, no le estamos haciendo daño al gobierno, no le estamos haciendo daño a Raúl Bolaños Cacho, no le estamos haciendo daño a Alejandro Murat, le estamos haciendo daño a Oaxaca. Claro. Además de ser una convicción, es innegable, no podemos cerrar los ojos a la realidad, que la mayor y mejor carta de recomendación es el trabajo, los resultados concretos, claros, pero también eso genera rentabilidad político-electoral. Son votos, se traducen en votos, a favor o en contra. Por eso no hay mejor herramienta en el servicio público para demostrar de qué está hecha una persona que los resultados en el trabajo, Alfredo. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, al final del día esto es un círculo. Estás en la administración pública, eres un servidor, pero vienes de unas elecciones, vienes de un proceso electoral, donde la gente le apostó a un proyecto. Después, si pretendes continuar en la política, lo único que va a hablar de ti son los resultados que des en cada una de las responsabilidades que tengas en tu carrera en la administración pública. Es por eso tan importante esta nueva forma de entender el servicio público, entender que la mejor política se da en base a resultados, no se da en los cafés, no se da en los amarres, no se da en las cotidianamente conocidas grillas, se da en el resultado que día a día demos a la ciudadanía y a los oaxaqueños. La ciencia política nos enseña que no basta la legitimidad de origen en los triunfos electorales, sino sobre todo la legitimidad en el ejercicio del poder, como lo acabamos de comentar. Ahora, ¿hasta dónde jóvenes como usted está dispuesto a jugársela por Oaxaca? Hoy en la administración pública y en un proceso electoral ya iniciado en el ámbito federal, ¿hasta dónde también buscará alguna posición de representación popular? Mira, por Oaxaca nosotros debemos de jugar todo lo que tenemos, porque a Oaxaca nos debemos, y es donde está nuestro amor, donde está nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente. Entonces no podemos tener una sola duda de que tenemos que jugar todo por Oaxaca, desde la trinchera donde estemos, desde el gobierno, desde algún puesto de elección popular, desde donde estemos tenemos que jugarnos el 150% de nuestras vidas, de nuestras energías, para construir un mejor Oaxaca. La vida del gobernador Alejandro Murat y la suya corren paralelas. Nacieron en familias políticas que han tenido oportunidad de trabajar por Oaxaca, son jóvenes preparados y eso posibilita mayores responsabilidades. Las buscará en este proceso electoral porque se ha mencionado mucho, ¿verdad? Sus amigos y sus malquerientes pues ya lo destapan para senador, para diputado federal, en fin. Mira, para mí a mis 29 años, Alfredo, es un privilegio que hagan este tipo de menciones. Pero soy claro, soy consciente y soy responsable que lo único que habla por las personas son los resultados que den en su responsabilidad del día a día. Hoy en día yo soy el secretario de Desarrollo Social, tengo una alta encomienda, la más alta que he tenido en mi vida, que me ha dado el gobernador Alejandro Murat de manera muy generosa, y no me queda más que trabajar día con día porque haya menos pobres en Oaxaca, porque los resultados y la Secretaría de Desarrollo Social sean el pilar fundamental del gobierno de Oaxaca. Por supuesto que puede haber menciones, esto es política, es administración pública. De verdad que yo siento muy bonito que existan estas menciones, pero no me alboroto, camino de frente y trabajo día con día en que mi secretaría sea la dependencia que mejores resultados le pueda dar al gobernador y por supuesto a todos los oaxaqueños. ¿No sufre calenturas tempraneras? Por supuesto que no, Alfredo, tengo 29 años, No tiene prisa. Estoy regresándole a mi estado un poquito de lo tanto que me ha dado a mi corta edad, y como lo he dicho en algunas ocasiones y me lo enseñaron en mi casa, para correr primero hay que caminar. Entonces yo soy consciente que primero tenemos que darle resultados a los oaxaqueños desde esta trinchera,
y después dejar que las decisiones políticas futuras las tomen quienes las deban de tomar, y por supuesto los oaxaqueños serán quienes tomen la decisión en junio del 2018. Dentro de ese realismo, que es muy importante porque pues, refleja optimismo, es innegable que la atención a 2.8 millones de oaxaqueños, el 50% del total de habitantes 70. del estado, 70. perdón, 70%. 70%, imagínense, garantizan un perfil triunfador de ir a una elección, bien por la senaduría, bien por una diputación federal. Mira, Alfredo, es bien importante lo que preguntas, y aquí sí me gustaría hacer mucho énfasis. Los tiempos en los que hoy vivimos nos obligan a entender que ya cambió el método de Totalmente. Pensamiento de los ciudadanos. Así es. No porque existan 2.8 millones de oaxaqueños en pobreza, nos indican que esos 2.8 millones de oaxaqueños votarían por algún actor político. Esos 2.8 millones de oaxaqueños y los 3.9 millones de oaxaqueños que hay en todo el estado van a votar por la persona que les dé resultados. Claro. Van a votar, si es en un gobierno, por el gobierno que esté dando resultados. Si no, van a votar por una propuesta que les aliente más el ánimo. No podemos ya seguir engañando a la gente. La gente ya está harta de eso. Tenemos que entender que para poder aspirar a un cargo público, primero le tienes que demostrar a la gente con hechos y con resultados de qué estás hecho y de qué manera trabajas. Por eso creer que porque uno es el secretario de Desarrollo Social, que porque uno va a atender a 2.8 millones de oaxaqueños, ya tiene en la bolsa una elección asegurada, si estuviésemos hablando en términos políticos electorales, es vivir en el error. Tenemos que entender que ya la política pública en nuestro país ha cambiado, que como servidores públicos y administradores públicos tenemos que dar resultados día con día, pero ser muy responsables en que gobernamos para todos los oaxaqueños, y dejar a un lado, por lo menos en el momento en el que uno está en la función pública, el futurismo electoral, ese futurismo electoral que lo decida en otras partes. Al final del día la ciudadanía oaxaqueña es la que va a decidir qué es lo que quiere en junio del año que entra. Pero no es menos cierto, licenciado, no me dejará mentir, que el acercamiento con ese enorme universo de oaxaqueños vulnerables en pobreza, a través de 195 giras en las diversas regiones, es muy importante. Mira, uno en la vida elige cómo se quiere conducir. Claro. Yo hubiese podido haber elegido el 1 de diciembre, trabajar desde mi escritorio, ir una vez al mes, 2 veces al mes a alguna de las regiones, pero la realidad, Alfredo, es que decidí lo contrario. Decidí que estaba joven, que tenía energía, que tenía ganas de caminar el estado, que tenía salud, sobre ganas todo. gracias a Dios, salud, que tenía ganas de escuchar a los oaxaqueños, de ver con mis propios ojos en qué condiciones se encontraban, y por supuesto tenía la instrucción del gobernador Alejandro Murat de gobernar cerca de la gente, y por eso decidí que había que recorrer el estado. Por supuesto que eso la gente lo valora, pero es una elección que uno como servidor público toma. ¿Qué camino prefieres tener? ¿El camino desde la oficina o el camino de la cercanía? Nosotros escogimos la cercanía. También no es menos cierto que en materia de desarrollo social, las vías de comunicación, sobre todo modernas, representan las arterias del progreso, del desarrollo, del crecimiento, fundamentalmente económico. Y ahí traemos un rezago a la vista de todos. Bueno, las dos autopistas y además la orografía de nuestro estado. Sí, complica las 10.496 localidades de 570 municipios, es un tema verdaderamente complejo. Cuando recorres el estado, dimensionas la magnitud de problema que es la dispersión geográfica, demográfica y orográfica de nuestro estado. La conectividad, sin lugar a dudas, es una llave que detonaría el desarrollo económico, porque generaríamos empleo, ingreso, y por supuesto que capacitación, como lo ha mencionado. Habría mucha menos pobreza. Pero hay buenas noticias. Hay un gobernador que le entendió eso. Hay un gobernador que está haciendo todo y que va a lograr que el año que entra podamos tener la carretera Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga-Ventanilla, que nos abra las puertas al istmo de Tehuantepec y a la costa, y a partir de esa conectividad habrá mucho más desarrollo económico y por consiguiente mucho más desarrollo social en nuestro estado. No solo cambiará el rostro de Oaxaca como cambió con la carretera Oaxaca-Coacnopalan, sino sobre todo detonará el desarrollo
económico. Por supuesto, habrá mayores ingresos, habrá mayores empleos y habrá menos pobreza. Y eso se engarza con otros programas federales muy importantes, de gran impacto social para Oaxaca, como la Zona Económica Especial de Salina Cruz, como el Parque Eólico, con la generación de energía limpia. El Parque Eólico, la Zona Económica Especial de Salina Cruz, los proyectos de minería que tiene el gobernador Alejandro Murat, todos los proyectos turísticos que también tiene el gobernador para nuestro estado, porque al tener la carretera Barranca Larga Ventanilla vamos a poder ofrecer los servicios que ya ofrecemos hoy en día, pero con mucha facilidad, de turismo de playa, a turismo cultural, con toda la riqueza que tenemos aquí, en nuestros valles centrales. Es decir, yo creo firmemente que estamos por escribir las mejores páginas de la historia de Oaxaca, pero tenemos que seguirlo haciendo y construyendo en equipo, mano a mano con la sociedad y caminando incansablemente como lo hace nuestro gobernador todos los días. Efectivamente, esto es muy importante para nuestros televidentes porque luego se genera desinformación, hay confusiones, o bien, esto es una autocrítica, a veces los medios descontextualizamos los pronunciamientos, las declaraciones que ustedes hacen. Hoy me dio mucho gusto enterarme, leer algunos detalles importantes en su intervención en el Congreso Nacional de Conadevi. De la Canadevi. De Canadevi. Le ruego que nos resalte lo más importante. Bueno, tuvimos, Alfredo, la oportunidad de platicar ante los desarrolladores de vivienda del país la nueva perspectiva de la vivienda social que tiene el gobierno de Alejandro Murat. Como entenderás, después del paso que tuvimos por el Infonavit, pues la política de vivienda es una de las políticas que nuestro gobernador mejor entiende y que nos ha instruido a los funcionarios a hacerla una política detonante de la economía oaxaqueña. Hoy en día tuve la oportunidad de platicarles a los desarrolladores el diagnóstico que hicimos en conjunto, otra vez en conjunto, con la sociedad civil y con el gobierno federal. Establecimos mesas de trabajo desde un inicio con la Canadevi local, que son los desarrolladores de vivienda del estado, con los organismos nacionales de vivienda, Infonavit, Fobiste, y con el gobierno del estado para primero ver dónde estaba el problema de la detonación de vivienda de nuestro estado. Encontrado el problema, podíamos tener un diagnóstico claro para después empezar a tratar una estrategia. Hoy en día ya tenemos esa estrategia trazada en conjunto con la Canadevi y con los organismos nacionales de vivienda. Solamente para poner en contexto a los que hoy nos ven, el 74% de la tierra de nuestro estado es tierra social, un 41% con tierra comunal y 33% con tierra ejidal, lo que hace mucho más complejo el detonar la vivienda en nuestro estado. Pero además hay un 80% de la población oaxaqueña que no tiene acceso a la seguridad social, es decir, no puede acceder a un financiamiento de un crédito del Infonavit. Claro. Y también hay un 80% de la población oaxaqueña que no percibe más de 3.5 salarios mínimos. Luego entonces el conflicto es que no le era costeable a los desarrolladores de vivienda producir vivienda a precios inferiores a las personas que tienen capacidad de salario de 3.5 salarios mínimos. Claro. ¿Qué hicimos? Trabajamos para que el gobierno de Oaxaca pudiera dar los incentivos fiscales necesarios tanto para la vivienda popular como para la vivienda social. La Canadevi se comprometió a incentivar de manera mucho más intensiva la construcción de viviendas. Ellos se comprometen a hacer el doble de lo que venían haciendo en años pasados. El gobierno del estado también va a poner a disposición de los desarrolladores de vivienda reserva territorial para que haya mucha más oferta. Y también hemos traído al Colegio de Notarios a este acuerdo para que ellos también puedan incentivar los gastos que puedan incurrir cada uno de las personas que vayan a construir vivienda en el estado. En esta materia me he permitido hacerme eco de algunas voces calificadas como la del maestro Francisco Toledo, sí, que demanda que el prototipo de vivienda a reconstruir o a construir en la región del Istmo respete el entorno del hábitat, ¿no? Y que ese prototipo vernáculo utilice materiales de la región y no se le impongan
modelos ajenos a la realidad en materia de vivienda social. Mira, es muy importante mencionarlo porque es por esa la razón fundamental que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano decidió que la autoconstrucción debía de ser el método idóneo para que las personas pudieran rehabilitar su vivienda. ¿Para qué? Para que las personas escogieran ellos mismos cómo querían su casa y de qué manera la iban a construir, apegada pues evidentemente a sus raíces, costumbres y a todo el abrevaje que durante sus vidas han pasado en el Istmo de Tehuantepec. Pero además, el lunes de la semana pasada, el gobernador y las cámaras empresariales de Oaxaca, otra vez trabajando en equipo, pusieron en Ixtaltepec la primera feria de servicios de vivienda, en la que ponen a disposición de todos nuestros paisanos del Istmo de Tehuantepec distintos modelos de vivienda, ofertas de vivienda, opciones de financiamiento de vivienda y por supuesto los módulos de información para que cada persona pueda elegir qué vivienda es la que va a querer, cómo la va a construir y con qué materiales. Dada la idiosincrasia de nuestros hermanos de la región del Istmo de Tehuantepec y del alto consumo de cerveza, he escrito mi temor que haya sido un error entregarle dinero en efectivo a través de las tarjetas de débito, porque ya hay casos que ese dinero ha sido desviado para consumo de cerveza, alimentos y otras necesidades, algunas ingentes. Lo ideal no hubiera sido que el gobierno construyera respetando el hábitat, el ambiente regional. Mira, yo considero que la estrategia que se tomó en el gobierno de la República consideró diversos factores y el poderles proporcionar el incentivo o el apoyo económico a las familias para que reconstruyan su vivienda es un tema de corresponsabilidad, claro, que los obliga a ellos también a generar el acompañamiento necesario para que se pudiese reconstruir el istmo. Pero además también se pusieron candados para que no hubiera este desvío de recursos. Por ejemplo, los pagos van dispersos en 4 administraciones claro, distintas, es decir, parciales. ¿De qué te sirve irte a tomar una cerveza en el primer mes que te gastes tus primeros 30,000 pesos y no te va a llegar tu dinero en el segundo mes y te vas a quedar sin tu vivienda? Entonces es un ejercicio en el que también, no quisiera utilizar la palabra obligamos, sino que trabajamos en conjunto, ¿no?, para motivar a la ciudadanía a que participara en esta reconstrucción del Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque también, Alfredo, tenemos que transitar de esta figura paternalista de gobierno. Si nosotros nos poníamos a construir, otra vez el gobierno es el que estaba dando la solución a toda una contingencia que al final del día se derivó de un desastre natural. Así es. Licenciado Raúl Bolaños Cacho Cue, secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Alejandro Murat, muchas gracias por esta entrevista para nuestros televidentes de Canal Gente Libre a través del programa Detrás de la Noticia. Recuerden nuestra dirección en internet www.canalgentelibre.mx. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación y cuando nos invites aquí estaremos. Es un gusto poder tener la oportunidad de informar a todos nuestros paisanos de las acciones que el gobierno de Alejandro Murat ha venido emprendiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.